alabado Dios. Bendito el nombre del Señor, aleluya. 1 Corintios capítulo 7, alabado Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Vive Cristo, a tu nombre sea la gloria. En nombre de Cristo sea la Cuando todos lo tengan, hermano, ¿Primera o segunda? Perdón, segunda. Disculpe, hermano. Sí, segunda, perdón, hermano, segunda. Disculpe. Disculpe, segunda. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, segunda. Capítulo 7, gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, hermanos, juntos vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice así la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos de Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque ya habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué aquí que esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación de temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo habéis sido mostrados limpios en este asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que ya ha sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me ha gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y te pedimos, oh Dios, que tú seas ministrando nuestras vidas. Este es el tiempo, Señor, de esta mañana dominical, de escuela dominical, donde podemos estar delante de tu presencia, donde tú conoces nuestra necesidad, corazón, mente, propósitos, anhelos, Señor, aún circunstancias adversas en nuestras vidas. Yo te pido en esta mañana que tú te glorifiques, que tú obres, que tú, Señor amado, aleluya, tomes el control absoluto de toda necesidad, que bajo la guianza, bajo la unción, bajo la administración de tu Espíritu Santo, tú te glorifiques, Señor, a través de la misma, para gloria, para gloria, para gloria de tu nombre, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. A pesar de la salud, gloria al Señor, estamos en pie. Gloria al nombre del Señor. Una semana difícil, hermano, donde muchas situaciones, ¿verdad?, se han posicionado en el cuerpo, pero dando a Dios gracias por todo siempre,
porque sabemos que Dios es el que nos ayuda, amén, y nos da fuerza para seguir adelante. Gloria a Jesús. Yo no sé qué tengo con los micrófonos últimamente, o yo me peleo con ellos o ellos se pelean conmigo. Es esto de acá. Se me va. No, hermano, es esto. Es esto solo. Maravilloso. Gloria a Cristo, aleluya. Alabado Dios. Es algo, ay, no sé qué es. Parece que me peleo con ellos. Vamos a entrar en este capítulo 7, Gloria al Señor, donde el apóstol, ¿verdad? Prácticamente dividiremos este tema en esta mañana, Gloria al Señor. Y lo vamos a dividir, hermanos. El verso 1 nos vamos a quedar, ¿verdad?, en él, pero después, a partir del verso 2, vamos a ver cómo el apóstol expresa el regocijo, ¿verdad?, cómo la iglesia de Corintios realmente había recibido o había tenido un arrepentimiento frente a la situación que había manifestado el apóstol en diferentes formas y en diferentes situaciones. Me quiero quedar con el verso 1 porque es sumamente importante después de que vimos, ¿verdad?, el capítulo 6, terminando los versos, ¿verdad?, que el apóstol habla de que somos templo de Dios, que donde Dios habita, hermano, no puede haber nada inmundo, no puede haber nada que esté contaminado, gloria al nombre del Señor, y que Dios, hermano, tampoco se mezcla con lo impuro, amén, gloria al nombre del Señor. Sin embargo, vemos que el verso 1, acotejando, ¿verdad?, y mirando lo que termina diciendo el capítulo 6, dice: así que pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. La versión del 9, hermano, del 90, nos dice a nosotros, del 9, perdón, no la del 90, esta del 90, la del 9, Reina Valera, habla en vez de contaminación, habla de inmundicia, que es el mismo término, gloria al nombre del Señor, prácticamente el mismo. Y a mí me llama mucho la atención porque siempre que yo doy doctrina a los hermanos, ¿verdad?, he explicado este verso muchísimas veces. Pero yo escudriñando, ¿verdad?, en esta mañana y ayer y pensando en estos días, ¿verdad?, en la palabra, el término contaminación, hermano, usted sabe que hoy día el ambiente está sumamente cargado. Y de hecho, gloria al nombre del Señor, el aire que está contaminado, hermano, está trayendo muchas situaciones, ¿verdad?, a nuestro sistema respiratorio. Y no solamente respiratorio, sino que nos está haciendo que haya muchas enfermedades en nuestros cuerpos. Yo quiero buscar el diccionario, el significado de contaminación, para que usted, hermano, lo llevemos a un sentido espiritual. Amén. Lo que es la contaminación, lo que es la inmundicia, que como le he dicho es un término muy parecido, buscando el vocablo, ¿verdad?, en el diccionario es prácticamente muy parecido. Mire, la contaminación es un acto de contaminar o contaminarse. Y yo buscaba un poquito más, porque en el Boxon, en la Real Academia, ¿verdad?, a veces es muy corto la definición, pero yo buscaba un poquito más para que usted entienda en esta mañana. Mire, hermano, la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. Así que lo que va a provocar es que se mezclen sustancias, amén, o elementos, gloria al nombre del Señor, físicos, me llama mucho el término físico, gloria al nombre del Señor, para que de alguna manera no tenga uso, no se pueda utilizar. También vemos que el medio puede ser un ecosistema, un medio físico, o puede ser un ser vivo. O sea, que se puede contaminar, hermano, a través de un medio físico, un ecosistema, o también puede ser un ser vivo. Mire, hay cosas que se implantan en la sociedad y de hecho dicen, no lo sé, no sé si usted ha visto en los cielos de Madrid unas avionetas, gloria al nombre del Señor, que propagan, ¿verdad?, en los aires, y usted ve que hay una especie de esquela, hermano, en el aire, lo que es en el cielo, que es como una banda humo, como un humo blanco, gloria al nombre del Señor. Y he escuchado, eso es algo que yo he escuchado, ni sé que científicamente sea así, ni sé que eso esté probado, ni sé que sea una noticia que se haya dado, es algo que he escuchado, que de alguna manera, hermanos, se contamina así, están intentando contaminar y dañar lo que es el sistema del aire, en el cual nosotros, ¿verdad?, pues estamos respirando. Lo que sí sé es que, mire, hermano, las hortalizas, el pescado, la carne, usted ve reportajes, y algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta hoy día es que para usted tomar un dato que sea científico, que sea 100% veraz, usted tiene que tener, hermano, la seguridad de que eso sea así, porque a través de Internet fluye, hermano, mucha información, amén.
Y toda la información que fluye en internet no siempre es veraz, no siempre tiene la razón. De hecho, gloria al nombre de Jesús, usted escucha, usted lee. Aún me daba cuenta, hermano, que las noticias, las propias noticias, muchas veces están como controladas, amén, y están prácticamente manejadas, porque no quieren que sepamos toda la verdad, amén. Por eso usted se da cuenta que la información que nos tiran vía internet en cuanto a lo que estamos hablando y a lo que me quiero referir esta mañana de lo que es contaminado, para poderlo llevarlo al término espiritual, hermano. Usted puede ver que hay muchas cosas, mira, el pollo es contaminado, el huevo es contaminado, la ternera está contaminada, el cerdo es contaminado, las hortalizas por los químicos, los que le echan están contaminadas, hermano, el agua está contaminada, gloria al nombre del Señor. O sea que prácticamente, si usted se da cuenta, todo lo que hay en el ecosistema, todo lo que hay, hermano, para que nosotros podamos prácticamente nutrirnos y vivir, el oxígeno está contaminado, está prácticamente, hermano, lleno, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, en el ambiente, ¿verdad? Hay mucho, eso tiene un nombre científico que no lo sé, gloria al nombre del Señor, en el aire, pero lo que sí podemos ver es que todo lo que está a nuestro alrededor está contaminado. Algo que Pablo le habla a esta iglesia, hermano, en cuanto a la contaminación, y hemos dicho, ¿verdad?, que la contaminación va a alterar el sistema, de tal manera que no va a permitir el buen uso de ello. Y nosotros vemos, hermano, que lo que es en el sentido espiritual, Pablo habla carne y habla espíritu. Y eso es algo que siempre, cuando le he dicho antes, daba doctrina, me llama mucho la atención el sentido espiritual. Porque tú te puedes no contaminar de algo carnal, algo que es carnal, que algo que te puede dañar físicamente. A través, hermano, de nuestros ojos vemos muchas cosas, ¿verdad?, físicamente que nos pueden perjudicar. Pero lo espiritual, ¿cómo tú afectarte? ¿Cómo contaminar? ¿Cómo que el espíritu esté contaminado? Hay dos situaciones que las hemos estado viendo en la iglesia de Corintio. Y una era, hermano, en cuanto a la carne, la iglesia de los Corintios había sido una iglesia muy fornicaria. Y digo muy fornicaria, no tal como se diera no solamente la situación en ella, sino que venían de situaciones donde la fornicación era un acto placentero y necesario en la forma de vida de la iglesia allá en Grecia. Vemos también que en cuanto al estado espiritual eran muy idólatras. Había muchas diosas a las cuales se adoraban. Así que ahora que vienen a Cristo, hay una situación muy importante en las cuales ellos tienen que tener en cuenta. En el estado espiritual y en el estado carnal hay que dejar atrás, hay que limpiar, hermano, amén. Hay que quitar, gloria al nombre del Señor, todo aquello que impida que nosotros realmente podamos ser limpios en la presencia del Señor. Amén. Usted sabe como creyente, hermano, que usted lidia con muchas cosas en su vida, las cuales contaminan y perjudican la mente, el corazón, las intenciones. Y si se da cuenta, hay situaciones en las cuales nos provocan continuamente en la vida cotidiana. Mire, en cuanto a la carne, la iglesia, por ejemplo, de los Corintios había huido de la fornicación y huía de la fornicación. Pero nosotros que hemos venido a Cristo, ¿de cuántas cosas no huimos hoy día, hermano? Hoy día todo lo que hay a nuestro alrededor, no solamente que está contaminado, sino a qué nos incita, al pecado, y a que la carne que haga se levante y sea contraria, hermano, amén, a la voluntad de Dios. De hecho, usted se da cuenta que si usted pone el televisor, todo lo que propagan a través de la tele, hermano, la mayoría, prácticamente un 90%, ¿qué propaga? El pecado. Que la carne, hermano, que haga, se levante. Mire, usted le pone a sus hijos un dibujo, que es simplemente un dibujo, hermano. Yo lo conversaba ya con una mamá, y hoy día están utilizando los medios, hermano, de animados, y es una forma, hermano, muy subliminal de entrar, porque un dibujo altera el orden en la casa, aunque usted no lo crea. Y yo no estoy diciendo que los dibujos sean pecado, no me voy a ese extremo. Me voy al extremo, sí, de que hay dibujos que usted comparte con sus hijos, usted los mira, y la actitud de ellos es que altere el orden en su hogar. Mire, parece una tontería, más se la osa. Le da pataleta, una pataleta terrible. Y todo es grito, y grito, y grito, y grito, y grito, y grito, y grito. ¿Cómo actúan después de nuestros hijos ver esos dibujos? Grito, 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 grito. Entonces, recordamos lo que hemos estado hablando, hermano, mucho tiempo atrás. Nosotros aprendemos, hermano, por lo que vemos. ¿Verdad que sí? Y bajo lo que observamos es después lo que ponemos en práctica. Un niño que se le da masa tarde, día, noche para que se tranquilice, lo que está aprendiendo que masa y el oso discuten, pelean y gritan. Eso es lo que aprenden, hermano. Amén. Entonces, en la forma, gloria al nombre del Señor, de ellos, ¿qué ocurre? Transmitir después la información es gritando. ¿Cómo vamos a poder, de alguna manera,
entendernos gritando. Y otros hermanos son mucho más astutos, porque los dibujos hoy día son muy subliminares y van a la necesidad. Yo veía, hermano, algunos dibujos que me llamaban mucho la atención. Hay dibujos que usted los mira y usted dice, no tiene nada malo. Hermano, quédese un ratito sentado, mírelos. Solo un ratito y obsérvelos. Y mírelos con detenimiento. Pero con detenimiento, mucho detenimiento. Amén. Entonces, es verdad, hermano, que todo no va a ser malo, pero sí es verdad que usted tiene que tener cuidado hasta qué punto, amén, la información que nosotros, hermano, en cuanto a la necesidad que tenemos, amén, que llega a nosotros, nos puede ayudar o nos pueda dañar. En cuanto a lo que es carnal, hermano, llega mucha información. Hablamos de los niños y los dibujos, pero imagínense al adulto, hermano. ¿Cuánta información nos llega? Amén. Que no es un dibujo. Que no es un dibujo infantil. Que es información, amén, que es discusión, que es muchas situaciones que se generan a nuestro alrededor. Amén. Mire, usted va a proclamar a Dios en medio de la sociedad y usted sabe que se encuentra un frente como grande, una barrera. La gente no quiere que proclamemos a Dios, hermano, en la sociedad, ni quiere que hablemos del Señor. Y cualquier persona que vindica el ser cristiano en esta sociedad sabe que se está metiendo en un gran lío, hermano. De hecho, en un estado supuestamente democrático, que es en el que estamos, supuestamente democrático, usted sabe que todo orden se está rebelando contra esta propia democracia. Y hoy día lo que vale, hermano, ¿qué es? Que haya un hombre o una mujer que se levante y diga lo contrario y haga lo que quiera. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy claro, amén, nuestra posición en Cristo, y que en nuestro lado carnal, hermano, esta carne está saturada de información. Amén. Mire, los siglos han pasado y la fornicación sigue siendo hoy día, hermano, un acto ¿de qué? De pecado. Pero no solamente la fornicación. Hoy día existe, hermano, el adulterio, el engaño completo. Engañamos y no pasa nada. Amén. Y me puedo volver a casar. Está, gloria al nombre de Jesús, el acto de que podemos irnos por encima de los valores. Yo me daba cuenta en estos días, hermano, que nosotros le damos la información a nuestros hijos y le damos valores a ellos. Les enseñamos la vida cristiana, porque muchas veces como padres nos quejamos y decimos, pero si van a la iglesia, les enseñamos la Biblia, oran con nosotros. El gran problema, hermano, que estamos saturados. Amén. Hay una masa saturada sobre nosotros. Y es de que el pecado, hermano, se ha propagado de tal manera que está contaminándolo todo. Y cuando todo contamina y todo está contaminado, hermano, ¿qué pasa? El aire no se puede respirar. No se puede vivir. Estamos prácticamente, gloria al nombre del Señor, ¿sin qué? Sin poder sobrevivir. Y esto está aconteciendo, hermano, de tal manera que está trayendo muchas situaciones difíciles a nuestra vida personal. En cuanto a lo espiritual, si usted se da cuenta, ¿qué hay en la iglesia, hermano? Gente mal formada, que tiene malos principios y que espiritualmente, hermano, solamente creen que orando y leyendo la Biblia se van a ir al reino de los cielos. Aleluya. Y hablando lenguas. Pero eso es mentira, hermano. Amén. Porque nosotros vivimos una vida cotidiana donde nuestro espíritu está todos los días enfrentándose a situaciones que no son solamente la oración y el ayuno, que es un arma que Dios nos ha dado para poder, hermano, defendernos. Amén. Porque eso es lo que es la oración y el ayuno, un arma de defensa. Para que usted pueda defender su vida ante ¿qué? Ante cualquier ataque. Ahora nos encontramos en la iglesia, hermano, gente espiritual, sin discernimiento de Dios, con complejos, hermano, todo el tiempo, amén, complejos en su mente y en su corazón, preocupados de lo ajeno, no preocupándose de su salvación personal. Bendito el nombre del Señor, amén. Porque déjeme decirle algo, hermano, si algo a usted le tiene que preocupar en su vida, es su vida personal con Dios, no la de los demás. Y a veces nosotros vivimos muy preocupados de los demás, pero poco de nosotros, hermano, de nuestra buena relación con Dios. Y eso es un peligro, hermano, porque cuando usted no es capaz de cuidarse a sí mismo, no puede cuidar a los demás. Amén. Es por eso, hermano, que en el estado espiritual, gloria al nombre del Señor, que Pablo nos invita a nosotros, hermanos, gloria al nombre del Señor, cuidar, amén, y vigilar. Tenemos que estar muy pendientes. Mire, en lo espiritual nosotros tenemos luchas que siempre, hermano, sobreabundan. ¿Dónde? En nuestra mente. La mente es el campo de batalla donde el enemigo comienza a ¿qué? Atacar, atacar, atacar. Y tú sabes, hermano, cuando tú viniste a Cristo, ¿qué tú venciste en tu carne? Unos vencieron la droga,
otros la pornografía, otros el lesbianismo, otro, hermano, gloria al nombre del Señor, la mentira, otro el robo, otro el homicidio. Hemos vencido muchas cosas, hermano, en la carne por causa del pecado. Pero cuando venimos a Cristo tenemos una batalla espiritual, la cual nosotros estamos lidiando todo el tiempo, hermano. Amén. Porque no queremos que vuelva a ser un uso de costumbre ese pecado y que vuelva a habitar y vuelva a contaminar, hermano, de tal manera que vuelva a dañar. ¿No saben que lo que se contamina, qué ocurre con ello, hermano? Se leuda. Y todo aquello que se leuda, hermano, no es original. Amén. Ya tiene ¿qué? Ya tiene defecto, bendito el nombre del Señor. Es por eso que el Señor nos invita, hermano, a nosotros vivir. Y Pablo le habla a los corintios claramente. Y él les dice, gloria al nombre de Jesús, en un término, hermano, de amor. Amados, tenemos promesas de Dios, pero estas promesas las tenemos que cuidar en nuestro acto carnal y en nuestro acto espiritual. Hermano, quítese de la mente que porque usted ore mucho y lea mucho, usted es un gran hombre o mujer de Dios. Usted está peleando y está defendiéndose con las armas que Dios le ha dado. Y es verdad, usted está peleando y eso es una gran verdad. Pero se lo digo, hermano, porque durante todo este periodo de vida cristiana, en mi oración y mi búsqueda del Señor me he dado cuenta que cuanto más yo he orado, hermano, la batalla ha reciado más y ha sido más dura para mí. Amén. Y que tengo no que orar más, tengo que pedir a Dios más misericordia sobre mi vida. Porque necesito, hermano, mi vida necesita. Amén. Y me he dado cuenta que hay situaciones, como Pablo después menciona, que, hermano, no solamente son ya de mi estado personal, yo, mi carne, vienen de afuera. Gente, hermano, contraria a mi opinión, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Hermano, y muchas personas incluso que son de ámbito como personal, familiar, amigos, gloria al nombre del Señor, iglesia. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano, en nuestro acto espiritual, nuestra búsqueda de Dios, y esta carne que quiere contaminarse con todo lo que ve, con todo lo que oye, con todo lo que está al alcance. Pedirle al Señor que nos ayude. Mire, a veces un comentario contamina, hermano. Un simple comentario. Mire, cuando usted vea que alguien le pregunta, y eso es un gran problema dentro de la congregación, hermano. Si usted ve que alguien no viene a la iglesia con regularidad y me pregunta a mí, o le pregunta al pastor, y yo le digo la verdad, solamente le estoy diciendo la verdad. Es lo que yo veo. Es lo como yo como pastora pienso. Si usted ve que su hijo, hermano, tiene una deficiencia, usted sabe en qué cojea. ¿Cuál es su situación personal? Amén. Y uno como pastor, hermano, uno sabe si una persona deja, porque cuando uno tiene, hermano, un hábito, amén, aunque sea un solo día a la iglesia, un solo día, pero usted tiene ese hábito con el Señor, ese hábito uno como pastor sabe, hermano, que es como constante. Pero si usted lo deja de hacer, el pastor se da cuenta que hay una deficiencia, hay una situación. Y si usted pregunta por la situación y a usted le dice, no se preocupe, déjeme tranquilo a mí, que yo, o tranquila, que yo voy a actuar, que yo sé lo que hago, yo soy adulto, ¿qué usted tiene que hacer? Dejar, hermano, que sea Dios que obrando. Bueno, esto es una situación muy compleja, amén, y a veces hasta muy difícil, porque por un solo comentario podemos dañar, hermano, todo ¿qué? Contaminar ¿qué? Toda una iglesia. Toda una iglesia puede ser contaminada. Un solo comentario, hermano. Una sola opinión. Y eso puede hacer mucho daño. Por eso, hermano, yo creo que el creyente debe preguntar lo justo y lo necesario. Y le invito, iglesia, a que usted sepa de su hermano lo justo y lo necesario. ¿Sabe para qué? Para no contaminarse. ¿Usted sabe cuáles son nuestros grandes problemas dentro de la iglesia? Nuestras relaciones personales, por saber demasiado. Sí, hermano, es una gran verdad. Y eso contamina la carne y el espíritu. Porque contamina la mente y contamina el corazón. Y se daña nuestro espíritu y después perjudicamos a los demás. ¿Y a quién le echamos después la culpa? Al pastor. El pastor tiene la culpa. El pastor tiene la culpa, la pastora tiene la culpa. A mí me encanta, hermano, que durante 33 años, mire, yo nunca le eché la culpa a los pastores. Yo veía la situación y yo decía, Señor, obra. Pero yo me he dado cuenta, hermano, que la iglesia que hoy día se pastorea, toda la culpa siempre la tiene ¿quién? El pastor. De hecho, usted se da cuenta que la iglesia de Corinto, hermano, estaba enfadada con Pablo porque Pablo les dijo la verdad y retribuyó, hermano, ¿el qué?
que ellos consideraran lo que estaba sucediendo porque era malo. Sin embargo, llegó un momento que se enojaron. Aleluya. Porque no quisieron entender, hermano. Ahora Pablo se alegra en su segunda carta. Incluso Pablo manda a Tito, hermano, que lo dice, ¿verdad?, en los versos después de este capítulo que hemos leído 7. Y le da gozo que lo recibieran a él con alegría. Y que entendieran que el trabajo de Tito en medio de ellos, ¿sabe qué era, hermano? Hacer el bien. Porque cuando un pastor ama a su iglesia y pone a alguien a la disposición para ayudarla, es porque quiere el bien de su iglesia, no quiere el mal, hermano. De hecho, si yo dejo una persona responsable, es porque yo sé, hermano, le doy un cometido, ¿verdad? Le doy algo específico, es porque yo sé, hermano, yo sé. Usted podrá pensar lo contrario, pero yo sé que le puede hacer bien a la iglesia. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en nuestras relaciones personales. Dañamos muchas veces, hermano, y nos afectamos mucho, gloria al nombre de Jesús, en las cosas personales. Y eso después trae mucha situación. Mire, los grandes conflictos dentro de la iglesia, hermano, siempre son personales. Son de persona a persona. Tú me dijiste, yo te dije, el otro me dijo. Siempre, hermano. O yo oí, o yo vi. Que a veces ni hemos visto, hermano. Amén. Y ya estamos, ¿qué? Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en nuestra mente y en nuestro corazón a guardar. Amén. A guardar. Esta mente y este corazón tiene que ser guardado, hermano, porque pecamos contra Dios. Cuando usted piensa mal de su hermano, usted peca contra Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice, hermano. Uno tiene que tener cuidado de lo que piensa. Mire, yo me doy cuenta, usted ve un niño cuando está mintiendo, te cambia la información muchas veces. Y tú le sigues preguntando y él te la sigue cambiando. Y tú cuanto más le preguntas, la información más la cambia. Hasta que tú llega un momento que lo cojas. Así le pasa a los adultos, hermano. La información va llegando, cada vez una, luego es otra, luego una, hasta que llega la verdad, hermano. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las relaciones personales de la iglesia, hermano. Amén. Para que nuestro espíritu habite a buena fe con Dios, tenemos que tener cuidado y saber, como le digo, lo justo y lo necesario. Incluso, hermano, yo veo que hay creyentes, y lo digo con respeto, que se atreven a corregir a los demás. Mire, puede que sea bíblico el que usted le diga a su hermano la verdad. Sí. Pero usted tiene que tener cuidado cómo se lo dice y qué es lo que le dice. Y con qué autoridad se lo dice, hermano. Porque a veces hay situaciones que se crean, gloria al nombre del Señor, y le digo algo. Tenemos a veces quizá la responsabilidad de salvar a nuestros hermanos, pero también tenemos la responsabilidad de no hacerles perder. Porque la Biblia también nos dice a nosotros, hermanos, que hay a quien, que haga de tropezar a quien, a uno de estos pequeñitos. O sea que hay una obligación ambas, hermano, la de cuidar, pero también la de qué. Si tú le dices, pero tienes que tener cuidado cómo tú lo dices y de qué manera lo dices. Pablo habla, hermano, de ese acto de cuidar lo espiritual y lo carnal, pero ¿sabe por qué, hermano? Porque hay que perfeccionar la santidad. Algo que nosotros predicamos continuamente. Y yo no sé si usted sabe lo que es la santidad. Porque hoy día nosotros hablamos de santidad, hermano, porque llevamos falda larga y pelo largo. Pero la santidad no es eso, hermano. La Biblia nos habla a nosotros de la santidad como una separación completa del pecado. Amén. Amén. De lo que contamina. Totalmente. Para vivir, ¿qué? Una vida agradable a Dios. Entonces, si nosotros practicamos la perfección en la santidad, en el temor de Dios, nosotros, hermanos, primero lo que vamos a hacer es que si Dios está perfeccionando nuestras vidas, para que cada día este aspecto, que no solamente es físico, es interno, el que nadie ve, hermano, que nadie ve, que Dios conoce y nadie ve. Amén. Porque usted puede pensar algo de una persona, puede más o menos saber, pero el corazón solo, lo que hay dentro solo lo sabe Dios. Dios va a ir, hermano, y va a querer que nosotros perfeccionemos ese aspecto interno y externo para que podamos sentir temor a Dios. Usted ha visto, hermano, que cuando la gente pierde el temor a Dios, ¿qué pierde? Pierde todos los valores. Comienza a mentir, comienza a insultar, comienza a faltar. Amén. Comienza a dar mal testimonio. Comienza incluso, hermano, a traer disensión, pleitos, iras, contiendas. Todo eso lo genera, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que la santidad es un barco, hermano, grandísimo, donde tiene que habitar muchas cosas en nosotros. Bendito el nombre del Señor. El problema es que se nos ha predicado y se nos predica, y es verdad. La santidad, hermano, son muchas cosas en nuestra vida.
pero tenemos que vivirlas y entender que nuestra forma de vida no es simplemente, gloria al nombre de Jesús, pelo y falda. Amén. O aspecto físico. Son actos, son formas, son declaraciones, hermano. Amén. Son manifestaciones de lo que somos realmente en nuestro interior. Santo es el Rey de Gloria. Pablo comienza después, gloria al nombre de Jesús, como le dije ahorita, a sentir regocijo, hermano. Y sienta regocijo porque él se ha dado cuenta que al final, a pesar de su dolor, han sido efectivas sus palabras. Mire, a mí me ha pasado y a usted le tiene que haber pasado. Reprender a alguien y usted se casa mal y triste. Pero después sentirse contento cuando le ha visto ¿qué? El cambio. Ahora, lo malo es cuando usted no ve el cambio. Porque seguirá triste. Pero cuando un hermano ve que le dice a alguna persona, ¿verdad? Por amor a ella, esto es así, esto no te conviene, esto no está bien. Y esa persona reacciona, hermano, y se da cuenta, a usted le produce gozo y alegría. Pablo sentía regocijo, hermano. Bendito el nombre del Señor, porque se había dado cuenta que había sido efectiva sus palabras y que había habido un momento, hermano, donde Dios había trabajado en los corintios. Amén. Y mire algo, él dice admitirnos, y ahora él va a propagar cuál es su situación, que lo ha hecho, hermano, en el capítulo 5, capítulo 6. Pablo vive diciéndole a ellos lo que él es, y él ha sido en medio de ellos. ¿Usted sabe por qué Pablo lo hace? No porque él levante la bandera y diga, este soy yo, y yo quiero que ustedes sepan que yo no falto, yo soy bueno, yo soy todo lo que soy. No, hermano. Es porque Pablo había trabajado en medio de ellos y se sentía con derecho, no solo con obligación, sino con derecho de proclamar quién era él en medio de ellos y cómo él había actuado. Yo le hago una pregunta: si usted hace bien su trabajo, usted sabe que es competente su trabajo, usted no levanta su bandera diciendo, he sido competente. Siempre, hermano. De hecho, usted cocina y si el plato le sale bueno, le está diciendo a todo el mundo, ¿a que está bueno? ¿A que está bueno? ¿A que está bueno? Siempre, hermano. ¿A que está bueno? Porque nos gusta, hermano, que la gente entienda que nosotros somos competentes en lo que hacemos. Pablo dice admitirnos, y cuando utiliza ese término, gloria al nombre de Jesús, es para que ellos tengan que reconocer, un reconocimiento, admitir, reconocer. Y mire, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo presenta, gloria al nombre de Jesús, que él no fue a engañar, no fue a corromper, gloria al nombre de Jesús, y a nadie, hermano, gloria al nombre del Señor, ha hecho ¿qué? Agravio. Ha levantado ¿qué? Falso testimonio. Bendito el nombre del Señor. Hoy día, hermano, ser un pastor puede costarnos la vida. Se lo digo con todo, mire, 100%. Nos puede costar la vida. Porque tenemos que tener tanto cuidado, mire, de lo que se dice ahí, como que lo que se dice aquí. Da igual que no se diga ahí. Pero al final me he dado cuenta, hermano, que lo que se diga aquí o lo que se diga aquí, al final corre igual. Porque hay gente que se encarga de que corra. Yo pensaba que solamente era internet. Pero hay una más poderosa que internet que se llama la lengua. Esa es más poderosa. Tiene más megas, corre más rápido, hermano. Es más poderosa todavía. Sí, porque yo me puse a orar y le decía, Señor, y orando, hermano, el Señor me dijo, ¿a quién tenemos temor? ¿De qué tenemos temor cuando hablamos la verdad, hermano? Esta es muy poderosa, hermano, y corre mucho más. Y Pablo, él sabe que no ha agraviado a nadie, hermano. Pero él lo dice porque él ha trabajado en medio de ellos. Ha edificado, hermano. Y ellos tienen que reconocer. Ahora, fíjese algo. No lo digo para qué. Para condenaros. Pues ya he dicho que antes en su corazón, hermano, tanto para morir, para vivir, están juntamente. Es decir, no hay una condenación en sus palabras. Simplemente él lo dice porque para él, tanto vivo como muerto, él sabe lo que ha hecho en medio de ellos. Y él dice en el verso 4, mucha franqueza. Hermano, yo leyendo esta carta, leyendo estos versos de Pablo, yo me ponía a llorar. Porque él tiene que pedirles que lo reconozcan, que lo admitan. Después le dice, gloria al nombre de Jesús, con mucha franqueza. Yo me he dado cuenta que el pastor, hermano, a veces no puede hablar con franqueza a los creyentes. Cuando tú le paras una vida y tú le dices esto y esto con franqueza, se enfadan y se enojan, hermano. Y no admiten su error, todo lo contrario, ¿qué hacen? Comienzan a defenderse y a decir, yo no soy así, yo esto no lo hago así, yo esto no soy, yo esto no soy. Y es triste, hermano, que un día un pastor no pueda hablar a un creyente que conoce con franqueza y le pueda decir la verdad. Mire, yo he visto que hay vidas aquí, hermano, que yo les he hablado con franqueza, se han enfadado y se han ido, no quieren volver a la iglesia.
Ahora viene otro de la iglesia, que no es pastor, y le dice, hermano, tú eres malo, tú eres esto, tú tienes que cambiar, tú tienes que madurar, tú tienes que hacer esto de esta manera, tú tienes que portar así, tú no hagas esto asado, tú esto... ¿Y sabes lo que le dicen? Amén, hermano, tienes razón. O sea que la palabra del pastor no sirve para nada. ¿Usted sabe el dolor que crea eso, hermano? ¿Qué dolor crea eso? Pablo dice, mucha fraqueza tengo en cuanto a vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas que nuestras tribulaciones. Pablo, hermano, les está expresando lo que ha trabajado y cómo ha trabajado. Si usted sabe que ha trabajado de una manera determinada y usted sabe que ha sido efectivo en lo que ha hecho, puede hablar y sobreabundar sobre ello, hermano, porque ha trabajado, porque sabe lo que ha hecho. De esta manera Pablo habla, gloria al nombre de Jesús, le expresa así a los corintios. Pero mira el verso 5. Por de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que de todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Es decir, hermano, aún el trabajo que Pablo había hecho con ellos, tanto como dentro como fuera, él sentía que el temor y el agravio de saber o de temer, gloria al nombre de Jesús, que su trabajo no estuviera como seguro. Hermano, cuando un pastor construye una iglesia y la iglesia está firme en sus fundamentos, hermano, uno siente temor de los de adentro y de los de afuera. De los de adentro, porque hay gente, hermano, que incita a los demás ¿a qué? ¿A qué incitan, hermano? ¿A qué puede incitar una persona de dentro de la iglesia? ¿A la rebelión? ¿A la desobediencia? ¿A qué más, hermano? ¿Al pecado? ¿A qué más? ¿A qué puede incitar? Lo vemos, hermano, siempre cuando ha habido personas, ¿verdad?, que se levantan en contra y se rebelan. Siempre que hay una rebelión, ¿qué ocurre? A destrucción, amén. ¿Al qué? A contaminar, a dañar, a traer ¿qué? División, gloria al nombre de Jesús. Y créanme, Pablo sentía, hermano, dolor, porque él sabía que él tenía su temor. Cuando él manda su carta, él quiere que sea efectiva, pero él no sabe hasta qué punto ellos van a recibir la carta y la van a aceptar diciendo, es verdad, reconocemos que hemos pecado. Entonces, cuando Pablo, hermano, sabe que está enviando a Tito, para que él siga su trabajo y les ayude a entender, Pablo tenía temores, hermano, de que el trabajo realmente no terminara a ser como efectivo. Usted sabe que cuando uno trabaja con personas, y sobre todo en lo que es el sentido espiritual, usted sabe que en el estado espiritual, usted me va a decir si es verdad o mentira. ¿Cómo está a veces nuestro espíritu? Arriba, pero ¿cómo está a veces nuestro espíritu? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. A veces estamos 100%, hermano, o 99,9%, por no decir 100. Pero cuando estamos abajo, ¿cómo estamos? No queremos verle la cara ni a quién, a nadie. Todo es enfado, todo es crítica, todo es enojo. Amén. Entonces tú imagínate lidiar dentro de una iglesia que haya 50, que el estado espiritual sea 30 para abajo. ¿Cómo tú te vas para la casa? Hay que orar mucho, hermana. Hay que orar mucho, sí. Y hay que pedirle a Dios mucha misericordia. Usted sabe, aquí la carga que uno lleva parece que tuviera, no le voy a decir 1000 kilos. Son 200.000 kilos. Porque uno se va a orar, hermano, y uno se pone a llorar delante de la presencia del Señor y uno no sabe cómo decirle al Señor cómo, qué, de qué manera. Entonces, usted imagínese que Pablo, hermano, estaba lidiando con una iglesia que decía ser espiritual, pero que tenía conflictos espirituales dentro de ella y que vivía habitando en el pecado también, habitando en el pecado. O sea, es difícil, hermano. Porque lo peor que hay es decir yo soy santo, santo, santo. Eso es lo peor, hermano. Eso es lo peor. Nosotros somos santos necesitando que Dios santifique nuestra vida y perfeccione nuestras vidas. Amén. Porque si Él no nos perfecciona cada día y tiene misericordia de nosotros, no somos nada. Un cero a la izquierda, hermano. Un cero a la izquierda. Todo. Yo la primera. Un cero a la izquierda. Y cada día le digo a Dios, arrópame, Señor, y ayúdame porque sin ti no puedo, me muero. No sobrevivo, no sobrevivo. Pablo estaba viendo esta situación, hermano. Y fíjense que pareciera un contraste de palabras. Entre que sí sois, no sois, en que estoy contento, en que he vivido, no he vivido. Son un montón de situaciones, hermano, que él como obrero del Señor, como pastor de esa obra, había experimentado con esta iglesia. Ahora fíjese algo. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Y qué hizo el Señor con Tito, hermano? Mire. Y no solo con su venida,
sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Expresarle a Tito realmente que ellos habían reconocido, y en su llanto, hermano, y espero que no fueran, como dice el pastor, lágrimas de cocodrilo. Amén. Porque hay gente que llora, pero después, hermano, yo siempre he dicho, hermano, que mire, a mí hubo una experiencia que me marcó muchísimo en Puerto Rico. Ver a mi pastor engañado por una persona. Y cuando él me dijo, hermano, expresó las palabras que expresó, porque es verdad, hay gente, hermano, que te puede engañar una, pero cuando te engañan 2 y 3, pues espérate, esto ya hay que tener cuidado, ya hay que ir, mire, hay que tener cuidado. Y eso, hermano, frustra mucho a una persona, ¿ves? Y decepciona mucho a una persona. Pablo sentía, hermano, y quería sentir que esas palabras realmente y que esas lágrimas fueran consuelo. Y él lo dice a los humildes. El Señor ha permitido que Él venga y me consuele, no solamente a través de Tito, sino la información que me ha llegado. Porque Él dice, Él cuenta que realmente ha visto en vosotros la actitud de cambio. Hermano, no hay cosa más linda de una persona que se humilla, reconoce, se arrepiente y realmente cambia en su totalidad. Pero el cambio, ¿cómo se produce el cambio, hermano? Cuando una persona cambia de actitud, ¿cómo se produce? ¿O por qué se produce? ¿Por qué se produce un cambio? ¿En qué se produce el cambio? ¿Entiende mi pregunta? Si una persona, hermanos, ha procedido mal mucho tiempo y de repente se arrepiente, y en el arrepentimiento eso se modifica, ¿por qué se produce el cambio? Reconocimiento y arrepentimiento. El arrepentimiento y el reconocimiento, hermano. Pero para que una persona pueda cambiar, tiene que arrepentirse primero. Usted sabe que la salvación viene a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay ¿qué? No hay salvación, hermano. ¿Y el arrepentimiento qué produce en nosotros? Cambios. Tiene que producir cambios, hermano. Amén. Cambio de tal manera que no seamos lo mismo ni hagamos el qué. Lo mismo siempre. Imagínense que su hijo le dice, mamá, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y vuelve y lo hace. Y le engaña. Pero vuelve otra vez y le dice, mamá, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y le engaña. ¿Cómo es ese arrepentimiento, hermano? ¿Cómo es ese arrepentimiento? ¿Es productivo? No es ningún productivo, hermano. Siempre le está engañando. Le engaña. Porque no hay ningún cambio. El arrepentimiento produce cambios. Cambios, hermano. Genera cambios. Cambios que la gente, ¿qué? Va a ver. Tiene que ver. Amén. Por la conducta, por la forma. Ahora, hermano, no hay cosa más linda que una persona que está arrepentida pueda ser sencilla. Amén. Humilde y decir, miren, yo he hecho esto, pero estoy arrepentido de lo que hice y me he humillado. Reconozco que están mis faltas. Y yo no quiero volverlo a hacer más. Yo no quiero volver a participar más de eso. No quiero más esa situación. Pablo dice en el verso 8, hermano, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Y como le decía ahorita, eso es como un contraste de palabras. Sí, no, sí. Y miren, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque no sabía si iba a ser efectivo. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados. Porque no hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Es decir, hermano, cuando una persona está mal, tiene que decírsele la verdad. Y hoy día, le digo, Iglesia de Madrid, no nos gusta que nos digan la verdad. Todo nos ofende, todo nos enfada, todo nos enfada. Y yo creo, hermano, que no hay cosa más maravillosa que nos digan la verdad de frente. Hermano, la verdad. Si estamos mal, que nos la digan. Si tenemos que cambiar, que nos lo digan. Si hay algo mal en nosotros, que nos lo digan. O sea, la gente no puede hablar, hermano, por encima, ni criticarlo todo si las cosas están bien hechas. Y si están bien hechas, no tenemos nada que temer. Pero tú sabes, hermano, amén, que hay cosas que están bien. Hermano, usted no se tiene que enfadar. Mire, hay hermanos que a nosotros, usted lo sabe, hermano, hay hermanos en la iglesia. Y somos un compendio, hermano, de un núcleo de personas juntas que compartimos, habitamos, adoramos, pero que muchas veces no sentimos lo mismo. Y que ese es un gran problema. Porque cuando yo, hermano, amo a mi hermano,
yo tengo que velar por él y sentir como él siente. Aleluya. E intentar, hermano, que ser parte de él. Pero hay gente que no quiere, hermano. Gloria a Dios. Y mire, Dios mismo permite. Porque Dios no saca a esas personas, hermano. Dios no saca a la cizaña. La cizaña crece junto dentro del trigo. Y es lo que hace, hermano, que nosotros crezcamos que en el Señor. Que realmente podamos ser trigo en medio de la cizaña. Y esa gente está, y muchas veces, hermano, trae, lleva, coge, pone, habla, dice. Pero ¿qué tenemos que permitirle al Señor? Señor, ayúdame. Señor, trata. Señor, obra. Señor. Mire, hay gente que viene a la iglesia solamente para ver, hermano, ser espectadores. Y ser simplemente un espectador de lo que ocurre en este lugar es un gran problema. Porque la salvación se tiene que participar de ella, no ser un espectador de ella. En la iglesia somos participantes de lo que sucede, hermano. De la bendición, de la gloria, de la adoración, de la presencia. No simplemente el qué, espectadores. Porque simplemente venimos a ver, hermano, aquí no ha ocurrido nada. Nada, nada. Pablo dice algo muy tremendo, hermano. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire algo. ¿Dios puede producir tristeza para salvación, hermana María? Sí. Hay tristeza en nosotros que Dios la puede producir, hermano, para salvación. Mira, hay cosas que Dios produce en nosotros para que nosotros, ¿sabe qué? Nos arrepintamos y obtengamos la bendición. Sin embargo, a veces le decimos, Señor, quítame este aguijón. Señor, mira esta prueba. Señor, mira esto. No, hermano, Dios la va a permitir para que usted se arrepienta. Y hay tristezas que Dios trae a nosotros, hermano, y congojas que duran tiempo para que usted cambie de actitud en su vida. Cosa que muchas veces nosotros no hemos entendido, hermano. Hay circunstancias que Dios las permite, las permite y las permite. Hermano, y algunas son largas y duraderas. Pero Dios las permite, hermano, en nuestras vidas para salvación. No es que Dios quiera que usted esté triste, ni que usted esté acongojado, ni que usted tampoco, hermano, pase por ahí lamentándose por las esquinas. No, 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 no. Es que Dios quiere enseñarnos. Amén. Y nosotros somos difíciles, hermano, de aprender. Es por eso Dios que va a permitir esas lecciones en nuestras vidas. Pero mire lo que dice Pablo. Va mucho más allá, hermano. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, coma, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Hermano, cuando estamos en el Señor, si Él permite ciertas cosas, las permite para que nosotros aprendamos. Pero en el pecado, ¿sabes para qué es? Para muerte. Si hay situaciones que se generan y se generan y se generan, lo que va a producir al final, ¿sabe qué es? Muerte. Mire, ¿cuántas vidas, hermano, pecando? Amén. Y al final, ¿en qué termina? En condenación, hermano. Por eso en la iglesia yo le invito, hermano, que no sea un creyente simplemente de juego, sea un creyente de experiencias con Dios. Amén. Donde aunque le produzca la tristeza, hermano, dolor, usted se agarre del Señor y diga, Señor, ayúdame a cuidar mi salvación con temor y con temblor. Yo no me quiero perder, yo no quiero la muerte. Amén. Hermano, usted sabe lo que es estar viviendo una vida cristiana por años y que usted al final no goce de la vida eterna. Eso sería triste, hermano. Eso sería duro. Ver que tú has peleado una batalla que no sirvió de nada. No, hermano, no. Peleamos la batalla para heredar una vida eterna. Para conquistar, hermano, para ser conquistadores de la gloria. Hay una Canaán prometida y a esa es que nosotros queremos aspirar. Bendito el nombre del Señor. Así que Pablo, gloria al nombre de Jesús, les dice, ¿por qué aquí es lo mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Esto todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, hermano, todas estas cosas que se produjeron, a lo mejor indignación, celo ardiente, defensa por lo que eran, gloria al nombre del Señor, temor, alabado sea el nombre del Señor, vindicar su propio derecho como iglesia, no produjo otra cosa, hermano, que el presentarse ante el Señor como limpios. Amén. Limpios. Y que pudieran realmente definir lo que eran en el Señor. Hermano, cuando uno no teme, no debe. El que no la teme, no la debe. Yo siempre lo he dicho. Cuando una persona está limpia delante del Señor, por más que le digan, si sabe, hermano, cuál es su forma de vivir para con Dios, no tiene de qué, no tiene de qué temer. Amén. Eso está claro, claro, claro. Amén. Si usted sabe quién es el Señor y cómo usted se conduce, usted nunca tendrá de qué temer. Otra cosa es que usted aparente lo que no es delante de los demás y quiera hacerle a la gente lo que no es, y Dios sepa si lo que
hay en su corazón. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios sí sabe, hermano, lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Porque Dios sabe, hermano. Dios no puede ser burlado. Ahora fíjese algo. Así que, aunque os escribí, no fue por esta causa del que cometido agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. Mire, hermano, había un hombre malo que había cometido un acto bien terrible, y usted lo sabe, lo vimos en la primera carta. Este hombre había creado una situación, incluso, hermano, había permitido que la iglesia participara porque dejaba que eso ocurriera. Mire, a mí a veces hay personas que me dicen, pastora, yo he tenido una visión y yo he visto tal situación en la iglesia, y yo voy a orar, hermano, porque yo no ignoro que si una persona tiene una visión, amén, algo pueda suceder. Hay gente que me dice, yo he tenido un sueño. Ahora, hermano, yo contrasto eso cuando voy a Dios, porque a mí Dios también me tiene que hablar, creo yo. ¿O solo le va a hablar a usted? No, hermano, a mí también me tiene que hablar, porque si le habló a usted, a mí me tiene que hablar. Y yo voy al Señor y le digo, Señor, perdón, pero yo quisiera que tú me expliques esto. Y si esto es así, así, así. Incluso, hermano, hay información que llega, incluso a veces veo, yo misma veo, y yo empiezo a decir, esto, Señor, tú tienes que ayudarme, porque eso no puede seguir así. Y esta situación se tiene que arreglar. Mire, a veces nosotros no podemos arreglar las cosas porque pasen y de repente decirle, te va a llevar el diablo si no te arrepientes. No, cuidado, hay forma de actuar, hermano, y decirle a la gente las cosas. Amén. Amén. Entonces, cuando uno ve a una persona, hermano, que está mal dentro de la iglesia, uno tiene que empezar a orar y a ir a entrarle a la persona, a decirle a la persona, mira, esto está pasando, esto es así, esto está mal. Amén. Hay gente que se arrepiente, hermano, hay gente que se jacta en lo que ha hecho, pero la gente que se arrepiente cambia. Yo he visto jóvenes, amén, en este lugar que han tenido situaciones muy difíciles en su vida, hermano, y Dios les ha ayudado a levantarse. Amén. Han pecado contra el Señor y han faltado al Señor. Sin embargo, ¿qué han hecho ellos? Levantarse. No dejar que el diablo siga jugando con ellos. Y hay algo, hermano, cuando una persona está mal, no es digna de que usted le dé una patada para que se vaya al infierno. ¿Sabe de qué es digna? De que usted ore por ella y tenga misericordia y pida al Señor que le ayude a que se arrepienta de su pecado. Para que no cohabite en el pecado, para que no siga pecando. Porque a veces pensamos, hermano, que la persona que está mal, por eso Pablo les escribió, incluso él les dijo, lo que ha creado en ustedes es una situación terrible. El mismo Pablo le dijo, entréguenselo a Satanás. Pero después, hermano, viendo la actitud, cómo ellos actuaron con él, ¿qué le dice? Si habéis sido capaz de perdonarle y él ha recibido realmente el arrepentimiento, ha actuado en arrepentimiento, yo también lo perdono. Yo también lo perdono. Y no era cualquier pecado que Pablo perdonó, hermano, ni que ellos perdonaron. Era una persona que había hecho algo bien horrible dentro de la iglesia. Amén. Y déjame decirle, hermano, a veces nos preguntamos por qué estas cosas pasan dentro de la iglesia, porque a veces se genera la fornicación, el adulterio, el engaño, la mentira, el robo. ¿Sabe para qué, hermano? Para que la iglesia saque lo que hay en ella. La iglesia, hermano, es probada por Dios. ¿Usted no sabe que la iglesia es probada por Dios? Y no cabe el pecado, claro que no cabe, por eso Dios lo tiene que sacar a la luz. Para que el pecado no habite, no cohabite en la iglesia. Pero, hermano, Dios tiene que sacarlo a la luz. Amén. Entonces, hay que permitirle al Señor que Él mismo ponga cada cosa en su lugar. Y le digo, hermano, a veces nos llega la información y uno con sabiduría, uno tiene que pedirle al Señor que Señor, ayúdame a que esta persona que está mal, yo pueda actuar, se le pueda decir, podamos hablar, podamos... Hermano, incluso a veces se le pone en disciplina y hay personas que no aceptan la disciplina. No quieren ser disciplinados. Cometen el pecado, pero no quieren ser disciplinados. Pero le digo una cosa, hermano, la disciplina es el reconocimiento de su acto de pecado y que usted tiene que cambiar y tiene que conducirse de otra manera. Si usted no es disciplinado, la Biblia lo dice, que el que Dios ama, hermano, disciplina. ¿Y sabe por qué? Él dice algo muy lindo, Pablo dice algo muy lindo, hermano, porque lo tiene por hijo. Creo que es el escritor de los Hebreos que lo dice, porque lo tiene por hijo, hermano. Hermano, al hijo hay que enseñarle, hay que disciplinarle, hay que corregirle y hay que instruirle, y hay que decirle, si está mal, está mal. Mire, a muchos de nosotros nos cuesta disciplinar a nuestros hijos. De hecho, le digo con todo temor, hermano, ¿sabe por qué la sociedad está, hoy los hijos están como están? Porque engreímos el pecado de ellos en las casas. Nuestros hijos juegan mucho con nosotros, hermano. Mire, hoy día los medios de comunicación han hecho que nuestros hijos nos gobiernen. Sí, hermano. Le permitimos un móvil, te lo dejo un ratito. Usted no sabe en el ratito lo que su hijo está haciendo. Mire, Paula me hizo algo en estos días, hermano, subió una foto de su papá
y lo digo sin ningún temor, porque fue lo que sucedió, al WhatsApp que no tenía que subir. Y puso un estado de su padre, que su padre no tiene estado, hermano. Y yo le cogí y le dije, es la primera y la última que tú me coges el móvil de tu papá. Eso para que lo sepas. Y te voy a decir algo más. Si tú eres guapa de coger mi móvil o pedírmelo, en 100 años no, en 1000 años más. No me lo cojas más. Mi móvil no. Mi móvil no me lo cojas. Hermano, porque a veces nuestros hijos saben lo que hacen, lo que no deben. Y usted no sabe dónde se mete en su hijo, hermano. Y mire, yo le he aconsejado a algunos padres que tengan cuidado, y se lo aconsejo yo otra vez. Si usted lo quiere coger, cójalo. Si no, no lo coja. Tenemos robots, hermano, que están siendo manejados por el medio de comunicación y que hacen lo que les manda el medio de información. No que te bajes no sé qué, que a una aplicación de no sé cuánto, que un juego de no sé qué. Yo he escuchado, hermano, gente con deudas de padres, amén, de 300, 400, 500, porque sus hijos se han bajado juegos que no debían. ¿Pero por qué, hermano? Usted le dejó el móvil. No que pagaron con una tarjeta, que no era la que no debía, y se metieron por no sé dónde. Hermanos, porque nosotros somos los que se los dejamos. Nosotros, yo me meto a la primera, nosotros. Amén. Mire, ya adultos y grandes, con 17, 18, que se creen que se van a comer el mundo. Yo tengo 18 años y yo ya me lo sé todo. Los móviles, ¿saben qué hacen con ellos? Los controlan, hermano. Los controlan. Yo tenía un robo en mi casa que se llamaba Gaby, que funcionaba solo con un móvil. Hasta que se lo quité y se acabó. Yo le quise dar la oportunidad de que él fuera maduro, porque hay que dar un punto de verdad de confianza. Y yo estaba, mamá que sí, mamá que sí, mamá que sí, mamá que sí. No, dámelo. Llame más. Hermano, lo dejo solo a veces y tengo que ir a buscarlo, y lo veo a veces, lo dejo en sitios que a veces por circunstancias, en el instituto le pasa algo, no me puede llamar. X, me pasan cosas con él, y el Señor, no me importa, no me voy a sentir culpable, me le ha hecho mucho daño, se lo quité, hermano, se lo quité, porque hay gente que puede controlar, hermano, hay gente que tiene dominio, pero hay gente que no controla. Y le digo una cosa, hay gente que le engaña a usted, hay hijos que nos engañan, hermano, y aunque usted no lo cree, nos están engañando, porque ellos saben cómo manejar, hermano, más que usted y que yo. Y un ratito, y dámelo un ratito. No, mamá, y yo te voy a explicar cómo lo voy a hacer. Te está metiendo en un bolsillo. En un bolsillo, mi hija, mamá, que no sé qué, que yo hago esto así, así. No quiero que me enseñe, no quiero saber. Ni tú ni yo, para ninguna de las dos. Hermano, y eso afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso, gloria al nombre de Jesús, el Señor, hermano, nos tiene que ayudar. Amén. ¿En qué manera nosotros estamos, mire, haciendo muchas cosas en nuestra vida? Pablo le ha hablado a la iglesia con todo su corazón en la mano, hermano. Primero le dice, gloria al nombre del Señor, amados. Después le dice, admitir, gloria al nombre de Jesús. Le dice con mucha franqueza. Utiliza términos, hermano, donde está llegando al corazón de ellos para que entiendan que lo que hace es porque ama a la iglesia. Es porque los ama, hermano. Amén. Y porque quiere lo mejor de ellos. ¿Y sabe lo que quiere el Señor de nosotros, hermano? Lo mejor. Dios quiere de usted y de mí lo mejor. Dios espera de usted y de mí lo mejor. Y termino, hermano, en esta mañana. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no ha sido avergonzado, sino que he sido con todos, os hemos hablado con toda verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. Hermano, no hay cosa más linda que después que un pastor confronta a la iglesia, envíe a alguien para su supervisión y le pueda decir, ¿sabes qué? Mira, esta persona, esta iglesia actuó así, así, así. Y gracias a Dios hemos entendido. Por eso, hermano, mire, yo soy pastor de ustedes, pero yo tengo un coronel encima. Y tengo un capitán, y tengo un teniente, y tengo un jefe mayor que se llama Dios. Amén. Y si yo no me sujeto a todos los que están por encima de mí, hermano, a todos los que están por encima de mí, yo no puedo hacer nada. Por eso es lindo, hermano, cuando uno está bajo orden, saber entrar bajo esa orden. Amén. En el ministerio, hermano, hemos visto muchas cosas, muchas. Y hay gente que se ha quemado, ¿sabe por qué, hermano? Al final la gente se quema. Cuando tú estás bajo orden, y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué al final un pastor o un creyente? Porque al final es viceversa, hermano, puede ser creyente como puede ser pastor. Hay gente que no quiere estar más en la iglesia y se quema y se va de la iglesia. Por lo que quiera, hermano, por un malentendido, porque ha sido un mal creyente y no quiso aprender,
porque no se quiere someter a Dios, porque no le gusta la palabra, porque el pastor no le gusta cómo predica. Hay muchas formas. Pero el ministerio, hermano, nosotros tenemos gente que nos gobierna y que está por encima de nosotros. Y nosotros nos debemos a ellos también. Y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero hermano, algo que hemos aprendido es que para que nos reciban a nosotros, también tenemos que recibir a los demás. Tenemos que aceptar y tenemos que ayudar en el trabajo que se realiza. Amén, dentro de la obra. Hace muchos años, hermanos, yo, verdad, le había pedido a alguien, o le di un consejo a alguien. Esa persona era por encima de mí, no era ni siquiera mi... estaba por encima de mí en la obra. Y yo le di un consejo, hermano, un buen consejo. Le dije, verdad, no creo que esto se tenga que hacer de esta manera, por esto y por esto, porque no creo que sea un buen resultado. Yo solamente lo aconsejé, ¿verdad? Le dije, hablamos a esta persona. Pero hermano, algo que me llamó la atención es que después que la persona resultó en hacer lo que ella quiso, fue un fracaso. Y algo que tuvo que reconocer después es que se había equivocado. Pero el orgullo muchas veces no nos permite reconocer, hermano, nuestros errores. Y eso es lo peor que hay en nuestras vidas. Que tú sientas que lo que has hecho es correcto, no sientas que todo está mal y destruido y sigas diciendo, es correcto. Eso es lo peor que hay, hermano. Eso es lo peor que hay. Entonces, para uno crecer en el Señor, hermano, y reconocer a los demás como superiores a uno mismo, un hermano, el orgullo tiene que dejarlo a un lado. Amén. La soberbia, la altivez, y permitirle al Señor que nos ayude a reconocer a los demás, hermanos, pues aún mayores a nosotros mismos, como dice el Señor hablando. Pablo se goza, hermano, de ver la actitud de cómo ellos habían recibido a Tito, cómo habían, verdad, permitido que él trabajara, se esforzara, hermano, incluso rehabilitara, porque hubo un periodo de rehabilitación, la iglesia tuvo que entender que estaba mal. Y no hay cosa más terrible que creerme yo espiritual y que yo estoy bien. Eso es un caso muy difícil, hermano, para tratar. Pero Tito trabajó y Dios permitió, hermano, que fuera de mucha bendición. Termina diciendo, ¿verdad? Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Podés decir esto, Pablo, hermano? A pesar de todas las situaciones que había vivido con esta iglesia, son palabras mayores. Amén. Porque cuántas situaciones no tuvo que vivir, amén, de afrenta. La iglesia de Corintio mandó a Pablo a trabajar, hermano. Pablo tuvo que trabajar con sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted va a ver después, en los siguientes capítulos, gloria al nombre del Señor, que Pablo tiene que recordarle a ellos. Amén. Y recordar. Ahora hay algo, hermano. Nosotros dentro de la iglesia tenemos que saber quiénes somos cada uno. Y el lugar que ocupamos. Y a qué Dios nos ha llamado. Cuando usted reconozca eso en su vida, usted podrá acometer efectivamente lo que el Señor quiere para con usted. Sin pelearse con nadie. Empezando por el pastor. Amén. Con nadie, hermano. No tendrá que pelearse con nadie. Porque usted sabrá bien claro a qué el Señor lo ha llamado y qué el Señor quiere de usted. Amén. Iglesia, permitámosle al Señor que santifique nuestras vidas en el temor de Dios. Que todo lo que hay en nosotros que a Dios no le agrada, Dios puede, hermano, mire, empezar a quitarlo. Si hay algo que a Dios no le agrada en esta mañana, y Dios lo ha visto en usted, hermano: enojo, ira, contienda, disensión, pleitos, orgullo, altivez, soberbia, mentira. Amén. Pecados, hermano, que engrosan, gloria al nombre de Jesús, aquellos que no van a heredar el reino de los cielos. Si nosotros estamos en eso, nosotros no vamos para el cielo, hermano. Amén. No vamos para el cielo. Mire, a veces el enojo dura 2, 3, 4 días. Usted tiene un resentimiento con un hermano. En vez de ir a él, hermano, le doy un consejo hoy. Si un hermano le habló mal y a usted le cayó mal y esa persona no lo reconoció, párelo al día siguiente y diga: hermano, me sentí mal, yo me he sentido mal. Lo puede entender, aunque usted no dígaselo con respeto. Aunque usted no lo pueda entender, me ha caído mal, me ha dolido. Entiéndalo, hermano, perdóneme si se enfada con eso, pero a mí me ha dolido. No corra a todo el mundo a contárselo, dígaselo al hermano, vaya y dígaselo a él. Hay gente que te va a dejar. El que no te deje, hermano, su conciencia estará tranquila, porque usted sabe que habrá hecho lo correcto. Habrá gente que te diga: sí, hermano, es verdad, pues nos enfadamos, pasó esto, y lo reconocerá. El que no lo quiera reconocer, hermano, tu conciencia delante de Dios estará tranquila. Amén. Mire, yo a veces le he dicho a una madre algo, con amor, hermano, y con respeto. Se ha enfadado conmigo. Yo no lo he entendido, pero yo no me he enfadado, hermano. Yo he ido al Señor y he dicho: Señor, trata. Porque las cosas que yo digo no las digo ¿para qué?
para hacer daño. A veces le digo a un padre, a un hermano, incluso a veces algunos vienen, hermano, hasta la vestimenta de algunos hermanos, algunas hermanas. Hermana, esto así. Un día me pasó un caso con la hermana Vianelli que yo me dio vergüenza y todo. Me dio una vergüenza horrible porque yo le llamé la atención, le llamé por lo que yo vi. Y no, hermano, ¿qué va? Ya yo venía bien tapadita. Pero se veía otra cosa. Y la hermana fue tan humilde y dice, no, pastora, mire. ¿Qué pasa aquí? Y fue una bendición, porque ella, hermano, no fue, es que usted viene a decirme. Tampoco yo fui a ella a decirle, Vianelli. No, hermano, con educación. Con respeto. Amén. Yo fui con respeto y se lo dije. El problema es que a veces, hermano, hay palabras que ni con respeto gustan. Y son mal tomadas. Y le digo, depende de la actitud, depende de su actitud. Así Dios va a obrar en nosotros, hermano. Por eso dejemos que Dios trate con nosotros, iglesia. Amén. Dejemos que Dios ministre nuestras vidas. No deje que el enemigo contamine, hermano. La contaminación, usted ha visto, hermano, nos separa. No deja oxigenar. Se rompe, hermano, se rompe toda unión con Dios. Uno no oxigena y eso crea muchas situaciones difíciles en medio de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Dios nos ha llamado a paz. Dios nos llamó a paz, hermano. Dios es un Dios de paz, de orden. Dios no nos ha llamado a guerra. Hay gente que quiere por encima. Yo, mira, cuando escuchaba, hermano, el Estatuto de Cataluña, donde hablaban del referéndum, y yo veía tantas cosas, y Dios mío, es increíble. Que una persona se empecine, vaya contra vaya, y sea lo que sea, porque ellos lo crean así, y porque pueden decir, yo tengo una ley, yo creo la ley, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, es increíble. Lo peor es que hay una persona, hermano, mire, obsesionada en su propia opinión. Eso es lo peor que hay, porque a todo el mundo, hermano, lo mirará mal. Todo el mundo estará mal. Siempre, hermano, el Señor me lleva a la escritura, al pasaje de Saúl, donde Saúl, hermano, se obstinó. Se obstinó en creer que él estaba bien y todo el mundo estaba como mal. Hermano, y él lo decía, él estaba bien. Para él era el más bueno que había. Allí no había ninguno más bueno que él. Pero Dios tuvo que demostrarle a Saúl, hermano, que su obstinación le hizo quitar no solamente el reino, sino también perder su vida y su salvación. Amén. Entonces hay cosas, hermano, que Dios nos tiene que ayudar como iglesia a funcionar correctamente. Respetémonos, hermano. Amémonos. Amén. Traigamos paz. Creemos la paz de Dios en medio de nosotros. Hay gente que no nos quiere a paz, hermano. Hay gente que quiere la guerra. Hermano, allá ellos. Amén. Dios nos ha llamado a paz. Amén. Dios nos ha llamado a tener misericordia los unos por los otros. Amén. A respetarnos. Amén. A tener consideración y a escucharnos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar puestos en pie. Dele gracias al Señor en esta mañana, hermanos. Usted sabe que hay algo en su vida que Dios tiene que quitar. Hay algo en su vida donde Dios tiene, hermano, que quitar en usted. Pídale al Señor que Dios trate, que Dios obre, que Dios ministre, que Dios trate con nosotros, iglesia. Amén. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, oh Dios. Y gracias por este tiempo donde hemos podido compartir tu palabra. No somos la iglesia de Corintios, somos la iglesia establecida, Dios mío, en Madrid, donde trabajamos, Señor, por el amor a tu obra, por amor, Señor, a las almas perdidas, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Quizá hay en nosotros muchas situaciones en las cuales tú puedas, Señor, y tengas que arreglar, pero yo te pido en esta mañana que tú intervengas en nosotros, que tú nos ayudes como iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que el arrepentimiento, que la intención, Señor, del querer entender y comprender en lo que hemos, Señor, errado y hemos pecado contra ti, esté delante de nosotros para, Dios mío, que fluya en nosotros la necesidad de reconocer, la necesidad de entender que te necesitamos como iglesia. Señor, trata con tu pueblo, trata con nuestras vidas, ministranos a través de tu palabra y no nos dejes, Señor, no nos dejes un solo instante, Dios mío, porque te necesitamos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. El pastor Gabriel está por aquí con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.